con una identificación a los sistemas familiares, ¿no? Y, y en estos sistemas familiares, lo que los neurólogos se dieron cuenta es que eh, hay un yo sólido, que sería tu yo basado en tus valores, en tus ideas, en tus creencias, en lo que tú crees. O es bien importante cuando te defines como este yo sólido o como persona, como tu yo más fuerte que tienes, que siempre digas, yo creo esto, yo pienso esto, yo decido esto, a mí me gusta esto. O sea, que estés muy bien definido cuáles son tus creencias, qué opinas acerca de la vida, cómo sientes que es tu propósito divino, para qué estamos vivos, tu definición de cómo sería el creador, tu definición de qué venimos a hacer a la tierra y que estés muy, o sea, con una identificación fuertísima de lo que eres tú, ¿no? O sea, un yo muy sólido donde alguien no pueda llegar y como moverte ni hacerte dudar ni nada de tan bien definido que estás. Pero entonces lo que más te puede ayudar a definir este yo son tus valores. Y entonces habíamos hecho el ejercicio de las 3 personas que admiras, qué valores tienen, por qué los admiras, qué creen y qué creencia quieres compartir con ellos. Y entonces las creencias limitantes las cambio a las que me gustaría creer de acuerdo a la persona que admiro, ¿no? Pero entonces, si el yo sólido es este que está basado en valores, ¿por qué está mal nuestro sistema nervioso? Porque estamos haciendo un pseudo yo o un yo chiquito. Y este pseudo yo se define, pues porque el sistema nervioso lo traes igual desde la infancia. Si estás viviendo desde este pseudo yo y si te identificas con ese pseudo yo. Y lo que se dieron cuenta es que este pseudo yo obedece a un sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema familiar que es una dinámica familiar, un drama familiar y una manera en cómo la familia te define o te ve. Y entonces este yo forma lo que sería el ego o lo que sería tu yo falso. Y es como normalmente la gente se define cuando no es muy consciente de lo que está pasando. Obviamente eso se queda grabado en el sistema nervioso. Es la manera más fácil o rápida de cambiar un sistema nervioso es que te identifiques completamente con la nueva persona y no con la anterior. Y es lo que hemos estado trabajando, nada más que aquí estamos viendo definiciones más interesantes acerca de cómo podemos cambiar el sistema nervioso por completo de la noche a la mañana y cómo el antiguo yo trae un sistema emocional, por ejemplo, si traes enfermedades o algo grave o carencias o problemas económicos o problemas de relaciones, casi todo tiene que ver con tu pseudo yo o tu yo falso. Y el problema es cómo el cerebro se identifica con este yo falso, ¿no? O sea, no es de que tú te lo creas, es que el cerebro de manera natural se empieza a identificar y se queda grabado en el subconsciente. Entonces, tenemos que hacer algunos ejercicios para cambiar eso. Y el ejercicio más fuerte que yo hice a este respecto es que yo empecé a pensar, cuando me definían de cierta manera, me estaban definiendo como son vamos a suponer, el sistema familiar, todos son de cierta manera. Y a mí me definían como de una manera. Y yo empecé a darme cuenta que yo no soy esa persona. Yo decía, es que yo no soy esa persona, yo no soy así. Y me dice, no, es que tú eres malo, o hay algo mal contigo, o no sé qué. Y yo decía, o sea, ¿de qué me hablan? Yo no soy así, yo no pienso así. Mi diálogo interior no tenía nada que ver con cómo pensaban esas personas. Y entonces me dejé como que de identificar con esa comunidad. Y al momento que me dejo de identificar con esa
comunidad, aparece una nueva comunidad donde veo que es mucho más sana. Vamos a suponer que en mi sistema familiar pues había adicciones, había peleas, había alcohol, había agresiones, había de todo. Y yo decía, es que esto no está sano, ¿no? Y yo no soy así y esto no es como lo que yo soy. Y entonces pasó algo que de repente, cuando de veras hice esta transformación, me empecé a rodear de gentes que eran mucho más sanas, que no criticaban, que no juzgaban y que hablaban de comunidad y la verdad estuvo muy pacífico cómo me integré a esta nueva comunidad en el sentido de que dije, yo soy más como estas personas están sanas, estas personas no son deshonestas, no son traicioneras, no son, digo, no hacen cosas que las otro tipo de personas hacen, ¿no? Y entonces me di cuenta que toda mi vida me había rodeado del otro tipo de gente y entonces que estaba actuando desde el pseudo yo. Y el pseudo yo es como el yo que hizo para pasar desapercibido en ese ambiente. Pues vamos a suponer que el ambiente del que yo te estoy describiendo es un ambiente como de personas con energía oscura, muy oscura, y entonces tiendes como a querer ser como ellos para no llamar la atención. Y al momento que tú dices, yo no soy esta persona y te identificas como el yo de valores distintos, es cuando puedes hacer este brinco fuerte, ¿no? Y entonces, por eso te digo que todo empieza como diciendo, no, yo soy así, yo creo esto, yo tal. Mi sistema nervioso está basado en valores y sí realmente los neurobiólogos se dieron cuenta que hay personas que tienen un sistema basado en poder y dinero y personas que tienen un sistema nervioso basado en valores. Y entonces cuando tú te identificas como, no, yo no soy así, yo soy así, empiezas como a crear una identidad diferente, ¿no? Donde no tienes que pelear, no tienes que tener rencor, no tienes que aparentar nada, sino solo tienes que ser tú y expresar tu verdadero tú, ¿no? Y entonces ya dimos una pista al subconsciente a través de vibrar con la energía nueva de las personas que admiramos. Y aquí el paso va un poco más allá. El paso viene de que hay cosas que no quieres reconocer en ti de las personas que admiras. Y entonces debe de haber problemas que en este momento, si tú encararas la vida desde la perspectiva de las personas que admiras, cada persona que admiras te va a dar una solución a cualquier problema que tengas ahorita, ya sea de dinero, de salud o de relaciones. Entonces, quiero que veas que si tú tienes un problema, no es de que exista el problema como tal, sino que la manera en como la luz funciona es que la oscuridad te presiona y cuando esta presión llega a su máximo, no te queda de otra más que como explotar y tu alma sale a flote, ¿no? Entonces, aquí ese es como la olla express y cuando la olla express te está apretando, 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 si lo haces de cierta manera, sin que te rompa, va a salir tu verdadero tú donde dices, nos tenemos que quitar todas las ideas de lo que sería nuestro yo auténtico, porque puede ser un yo auténtico contundente, puede ser un yo auténtico creativo, puede ser un yo auténtico fuerte, resiliente, eh, o sea, puedes tener valores que normalmente están prohibidos en tu pseudo yo. Entonces es más fácil que pongamos este tema, ¿no? Entonces, el pseudo yo está siendo presionado y no soy yo y se siente muy presionado, pero estoy identificado con él, entonces sufro.
casi lo opuesto a ese pseudo yo es lo que soy yo en realidad y es el que viene, o sea, es mi propósito divino a cómo vengo a vivir a esta tierra, ¿sí? Porque me lo prohíbe el pseudo yo. Entonces, vamos a suponer que el pseudo yo se inventó porque tienes prohibido ser tú mismo. O sea, ser súper inteligente, ser súper creativo, ser súper resiliente, súper exitoso, es muy bueno con los negocios, a lo mejor es muy bueno con todas las cosas que están prohibidas en tu casa. Donde está la prohibición de tu casa, donde está no puede ser que seas así, es donde yo tengo que decir, sí puede ser que yo sea así, y ese es mi mayor valor y defiendo eso como lo máximo que tiene mi persona, ¿sí? Y les voy a dejar un ejemplo raro. Eh, en mi familia todos dicen que no debería de estar ayudando a las personas, que debería estar haciendo dinero y que es como infantil ayudar a la gente. Entonces, o sea, sí ven que va completamente mal con lo que yo soy, ¿no? Y en otra instancia me decían, es que no puede ser posible que te dejes y que seas tan tonto para defenderte, ¿no? Y entonces lo que me decían es como, tienes que para ellos crecer era estar a las vivas y detectar cualquier tipo de tranza, traición o fraude y que yo tuviera la capacidad de como verlo y no caer en eso, ¿sí? Y entonces tú te das cuenta que si yo no estuviera con gente oscura, pues no tendría que aprender a manejarme de esa manera, ¿no? Entonces yo me di cuenta que lo que estaba mal era el entorno, porque ese entorno de oscuridad está en balance mientras todo el mundo sea capaz de como de defenderse o atacar y entonces hay como un balance energético ahí, pero una persona de energía clara pues no tiene nada que ser ahí, ¿no? Si yo no estuviera enfrente de esas personas, pues no tendría que saber cómo defenderme, ¿no? Y entonces cuando tú decides ser tú y te enorgulleces ser tú y eres como eres tú, vamos a suponer que entonces yo no tomo, a mí me gusta pues, rezar, a mí me gusta pues hacer muchas cosas que ese ambiente lo consideran raro, ¿no? Y entonces yo creo en tratar bien a tu mujer, en no pintar el cuerno, en ver profundidad en las cosas. Y entonces estaba viendo un video de un coach que hablaba pues que él antes era alcohólico y tenía muchos vicios y dejó todo eso y se alineó. Y entonces que tenía unos clientes que tomaban y que eran como mujeriegos y todo esto. Y entonces los otros coaches, las otras personas le dijeron, ya no podemos seguir haciendo negocios contigo porque no nos gusta tu estilo, ¿no? Y entonces te das cuenta que parecería que te están rechazando y que el yo fuerte sería el que socialmente es aceptado, pero te vas a dar cuenta que tú solo vas a estar fuerte cuando eres auténtica como eres tú, ¿no? O como eres tú, ¿sí? Y entonces, si tú no eres de pelear, si tú no eres de traicionar, si tú no eres de estarte enojando, pues no tienes que aprender a pelear, no tienes que aprender a enojarte, no tienes que nada. Solo tienes que defender tu idea de cómo debe de ser la vida y cómo deberían de ser las personas y decir, pues yo no soy el que estoy mal, yo soy así. Y entonces, si yo soy así, el que está mal, pues sería el otro, ¿no? Y entonces aquí un poco el problema que tenemos con el pseudo yo es que el pseudo yo como que quiere quedar bien con el ambiente que tuvo de chico y se traiciona al hacerlo, ¿no?
Entonces vamos a suponer que el pseudo yo tiene una historia y ahorita está recibiendo presión. ¿Qué sería lo opuesto que esa presión te está despertando en ti? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, donde está tu mayor resistencia es donde está tu salvación. Si me resisto a dejar de hablarle a alguien que me agrede, entonces, pues, o sea, lo tengo que hacer y ya. Y entonces, una vez que hago este cambio, van a ser mi auténtico yo, ¿no? Y entonces, lo que nos damos cuenta es que el pseudo yo, o sea, tú no te das permiso de ser tu auténtico yo, porque en la familia no te dan permiso de ser tú, ¿sí? Y entonces cuando hay reglas de la familia con las que no aplican para ti, si tú decides seguir estas reglas, vas a vivir desde tu yo que te debilita, no nada más te debilita, sino te roba energía. Entonces quiero que pienses muy bien. La persona que admiro, la admiro por A, B, C y D, ¿sí? Y entonces quiero que veas dónde estás y qué necesito cambiar para llegar ahí. Entonces vamos a hacerlo al revés. Nos vamos a poner, la persona que admiro, les voy a dar un ejemplo. La persona que admiro, eh, por ejemplo, la persona que admiro no conoce el miedo, es muy valiente, es uno con la luz, eh, era una expresión de luz impresionante, tiene mucha contundencia en su energía y tiene amor incondicional, ¿sí? Entonces, de ahí yo voy a agarrar y de todas las características de la persona que admiro, voy a poner lo opuesto, lo inverso. Y entonces voy a ver a mi pseudo yo y voy a decir, a ver, si esta persona es contundente, ¿cómo es mi pseudo yo? Tendría que ser lo contrario. Entonces me pregunto, en vez de ser contundente, dudo y, pues sí, antes dudaba muchísimo. Ok. Y entonces, porque en mi casa, quiere decir, ahí defino la regla de la familia. En mi casa estaba prohibido que yo fuera contundente. Quiere decir que yo tenía que ser el que no podía, el que no servía de nada, el que no, nunca va a salir nada bueno de él, lo que quieras, pero ahí empiezas a hacer el juego al revés. Entonces, quiero que empieces a definir tu pseudo yo a través de estas características. Y vas a poner el opuesto por completo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, mi, mi, mi otra persona que admiro es mega millonaria, ¿eh? No sabes a qué nivel, porque es uno de mis coaches y su high ticket lo cobra, o sea, es una locura lo que él cobra, pero locura, ¿eh? Ok, y eso está muy, muy diferente a como soy yo, ¿no? Entonces, es como si mi pseudo yo no se lo permite. Y entonces aquí vamos a ver algo bien interesante. Vamos a suponer, mi auténtico yo debería de ser así. Y pues tú dices, pero no es así, ¿no? No, porque estás viviendo desde tu pseudo yo. Ok, y en sexto lo convierto en negativo y entonces esta persona sabe perfectamente cómo hacer dinero, es muy bueno haciendo dinero, sabe vender y es así. Ok, entonces esto quiere decir que son mis características que yo no quiero hacer. Pero entonces, si esta persona hace dinero fácil, lo invierto al revés y entonces digo, mi pseudo yo tiene que hacer el dinero difícil porque son las reglas de la familia. ¿Sí? Mi pseudo yo no puede ser completamente mejor que todos los demás y estar en otro nivel porque está prohibido por la familia. Y entonces empiezas a definir todos los bloqueos que te están dejando
a que tú seas tu pseudo yo, ¿no? Y entonces lo que quiero ahorita es que de veras definas el pseudo yo al revés, que como hicimos el ejercicio pasado. Y entonces de las personas que admiro, las razones por las que admiro, voy a apuntar lo opuesto y lo negativo. Y entonces esto te va a dar una claridad impresionante acerca de sí soy el yo que admiro, pero vas a entender por qué te estás prohibiendo ser ese yo, ¿sí? Y entonces vamos a hacer ese ejercicio y quiero que de veras como que presiones a tu mente para ver por qué no me estoy permitiendo ser ese yo. Y entonces vas a entender por qué te está presionando el universo para que seas ese yo. O sea, ¿por qué me está agrediendo? Yo siento que estoy sufriendo, que me estoy agrediendo. O sea, estoy forzado a vivir de una manera que no debería de vivir. ¿Sí?